Bienvenidos a nuestro canal, Rincón del Tiempo. Hoy nos sumergiremos en un viaje hacia el año 69 a.C., en Alejandría, la capital del reino ptolemaico en el antiguo Egipto, y escudriñaremos sobre los aspectos más interesantes de la legendaria reina de Egipto, Cleopatra, una de las figuras más icónicas de la historia y la última reina del antiguo Egipto. Su historia apasiona pues su vida estuvo marcada por el poder, el amor, la intriga política y el misterio. Estamos hablando de Cleopatra VII, pues otras con su mismo nombre la precedieron. Cleopatra, cuyo nombre significa gloria de su padre, era una mujer fascinante, astuta y con cualidades que la convirtieron en una gobernante formidable y la dueña de una gran fortuna. Hablaba varios idiomas con fluidez, incluyendo el egipcio, el griego, el arameo y el latín. Esta habilidad lingüística era inusual para una reina de su tiempo y le permitió comunicarse efectivamente con líderes extranjeros y diplomáticos. Cleopatra tenía un interés especial en la ciencia y la ingeniería. Se dice que inventó un tipo de perfume y también era estudiosa de la astronomía y las matemáticas. Se le atribuye la construcción de un sistema de irrigación para mejorar la producción agrícola en Egipto. Aunque Cleopatra era gobernante de Egipto, un país con una rica tradición religiosa, se sabe poco sobre sus creencias personales. Algunos historiadores sugieren que pudo haber practicado una forma de culto helenístico que combinaba elementos de la religión griega con la egipcia. Uno de los misterios más fascinantes es el origen de su belleza y encanto. Se dice que Cleopatra poseía una belleza hipnótica y un carisma incomparable que cautivaba a todos los que la conocían. Sin embargo, las descripciones de su apariencia física varían en las fuentes históricas, lo que ha llevado a especulaciones sobre su verdadera apariencia y el secreto de su atractivo. Cleopatra poseía inigualables habilidades de seducción, y se dice que era una maestra en el arte de la manipulación emocional, utilizando los sentimientos y las pasiones de los hombres para lograr sus objetivos políticos y personales. Cleopatra tenía un aura de misterio y magnetismo, lo que la hacía aún más irresistible para aquellos que buscaban su favor. Su capacidad para mantener a los demás intrigados y fascinados por su presencia era parte de su encanto único y su poder de seducción. Cleopatra era hija del faraón Ptolomeo XII Auletes, y su esposa, posiblemente una mujer llamada Cleopatra V Trifaena. Cuando su padre murió en el 51 a.C., Cleopatra, con 18 años, se vio envuelta en una controversia sobre cuál de los hijos de Ptolomeo XII debería gobernar Egipto. Al principio, gobernó junto con su hermano Ptolomeo XIII, incluso casándose con él, según la tradición ptolemaica, en una relación más política que romántica. Con un ascenso al trono a tan temprana edad, Cleopatra tuvo que enfrentar desafíos inmensos en un mundo dominado por hombres. Su hermano quería el trono para sí mismo, por lo que estalló la guerra civil cuando formaron facciones para ayudarlos a obtener todo el poder. En respuesta, Cleopatra huyó a la Siria controlada por los romanos. Desde su exilio en Siria, Cleopatra recurrió a Julio César, un general y político que intentaba convertirse en dictador de Roma, en busca de ayuda para recuperar su trono. Aquí empieza uno de los romances más conocidos y polémicos de la vida de Cleopatra. Plutarco, en la biografía de César, narra que Cleopatra y Julio César se conocieron por una artimaña de Cleopatra, pues ella ingresó en el palacio donde se encontraba César en Alejandría, envuelta en una alfombra para pasar desapercibida. No lo sabemos, pero lo que sí es claro es que Julio César quedó prendado y comienzan una relación romántica, a pesar de su diferencia de edad, pues Julio César era 30 años mayor que ella. En el 47 a.C., Ptolomeo XIII muere y Egipto queda en manos de César, permitiendo que Cleopatra recuperara su trono, el que asumió con su hermano Ptolomeo XIV. Aquí es cuando Cleopatra tiene su primer hijo, Cesarión, cuyo padre se cree que fue Julio César. Cesarión fue reconocido como cogobernante de Egipto con Cleopatra,
después de que Cleopatra asesinara a su hermano con un veneno. La relación de Cleopatra y César duró hasta su asesinato en los Idus de marzo del 44 a.C., a manos de sus enemigos en el Senado, quienes desaprobaban sus acciones. Tras la muerte de César, el general romano Marco Antonio, que había ascendido al poder, exigió una reunión con Cleopatra en un esfuerzo por continuar la alianza egipcio-romana. Ansiosa por mantener la estrecha relación de Egipto con Roma, Cleopatra viajó a Tarso, en la actual Turquía, para encontrarse con él en el 41 a.C. Se cree que Cleopatra llegó en una suntuosa barcaza, con trajes cuidadosamente elegidos, asociaciones divinas, telas y joyas caras, música y esencias exóticas. La faraona pretendía impresionar, y funcionó. Casi de inmediato, inició una tórrida relación amorosa con Marco Antonio, quien se mudó a Alejandría para estar con ella, a pesar de estar casado. Se dice que fue Marco Antonio el hombre que realmente conquistó el corazón de la mujer más poderosa de la época. A partir de este momento, Cleopatra se alió con Marco Antonio en su lucha por el poder contra Octavio, el futuro emperador Augusto. Se dice que tuvo al menos 3 hijos con Marco Antonio, conocidos como Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo y Cleopatra Selene II. El enamoramiento de Marco Antonio con Cleopatra y los excesos de su vida en la sede del poder egipcio los llevaron a su caída. El gobernante romano se sumergió en una guerra abierta con sus cogobernantes y su propio pueblo, a quienes les molestaba lo que veían como la influencia de Egipto en los asuntos romanos. Un año después de perder la batalla de Actium, en el año 30 a.C., Marco Antonio se suicidó, tras recibir la falsa noticia de que Cleopatra había muerto. Cleopatra intentó negociar con Octavio, el antiguo cogobernante de su amante. Inclusive se cree que lo intentó seducir. Pero la reina no contaba con un detalle, que no sabemos qué tan cierto sea, pero ha quedado ligado a ese momento. Según se cuenta, a Octavio no le gustaba su nariz y por ese motivo no cayó en sus redes, dejando para la posteridad una frase que reza: si la nariz de Cleopatra hubiese sido más corta, la historia del mundo habría cambiado. Cuando Cleopatra vio que era inevitable que Octavio la llevara cautiva, volvió a atrincherarse con algunos sirvientes y se suicidó, probablemente con veneno de una serpiente egipcia llamada áspid. Sin embargo, aunque esta es la versión oficial, su muerte también sigue siendo un enigma. Algunos historiadores cuestionan esta versión y teorizan que pudo haber sido asesinada por orden de Octavio, quien la consideraba una amenaza para su autoridad. Esta teoría ha generado debates y controversias. Con el fallecimiento de Cleopatra y Marco Antonio, no solo finalizó una de las más bellas y pasionales historias de amor, sino que también fue el fin de una era. El año 30 a.C. fue el que marcó el final del esplendor del antiguo Egipto, al ser incorporado como una provincia más al Imperio Romano, concluyendo así con 3000 años de historia. A pesar de su muerte, el legado de Cleopatra perdura en la memoria colectiva como un símbolo de belleza, inteligencia y poder femenino en un mundo dominado por hombres. Su historia sigue siendo contada y celebrada hasta el día de hoy, recordándonos el impacto duradero de una de las mujeres más influyentes de la antigüedad. El destino de su tesoro y la ubicación de su tumba siguen siendo un misterio, a pesar de los múltiples esfuerzos por encontrarla. Se cree que Cleopatra acumuló una gran riqueza durante su reinado, pero el paradero de su tesoro ha desconcertado a los arqueólogos y cazadores de tesoros durante siglos. Sigue atento a nuestro canal para conocer más historias apasionantes como esta.